Muy bien. Retomamos entonces el diseño de los condensadores. Habíamos visto la clase pasada que estaba la teoría de Nusselt, en la cual se establecen las hipótesis para desarrollar el modelo de condensación en una pared plana vertical. Después vimos también que esa ecuación de Nusselt se podía acomodar utilizando el balance de energía para encontrar una expresión en función del caudal másico y después de esa expresión reconvertirla en una en función del Reynolds de condensación. ¿Sí? Recordamos que el Reynolds de condensación es un Reynolds específico y es diferente al Reynolds utilizado para calor sensible. Entonces, decíamos que todas las propiedades se evalúan a la temperatura de film. Y esta es la expresión del coeficiente pericular. ¿Sí? Directamente calculamos un H, no una dimensional Nusselt. Entonces, en definitiva, como vimos que el fenómeno de condensación depende de la geometría, ¿sí? Y de la orientación del equipo, vamos a utilizar la expresión de tipo Colburn para calcular el Reynolds de condensación según el caso que corresponda. ¿Sí? Es decir, que como expresión, la ecuación de Nusselt es siempre la misma, lo que va a cambiar es cómo definimos este Reynolds de condensación. Siempre para régimen laminar. Entonces decimos que tenemos orientación del equipo, vertical u horizontal. Y para cada tipo de orientación vamos a tener la opción fuera de tubos, dentro de tubos y con inclinación. Bien, como concepto, en el caso de la pared plana, y para las otras geometrías también se repite la misma idea. Cuando hablábamos de perímetro de transferencia, ¿se acuerdan que decíamos que el área de flujo servía para convertir o corregir el diámetro equivalente según las distintas geometrías? Entonces teníamos un diámetro equivalente en el cual participaba el área de flujo y un perímetro de transferencia. Ese perímetro de transferencia, que es clave en la definición del G de condensación y por lo tanto en el Reynolds, se define como el perímetro donde se inicia la condensación. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, para un tubo vertical, donde la condensación ocurre fuera de los tubos, el perímetro de transferencia es el perímetro externo en la zona superior. ¿Ven? Es decir, que en el tope del tubo no hay condensado y de ahí hacia abajo comienza a formarse la película. Entonces el perímetro de transferencia es pi por diámetro externo. Evidentemente, en un equipo a casco y tubo vamos a tener n cantidad de tubos, ¿sí? Todos en paralelo, todos verticales. Entonces tendremos número de tubos veces perímetro de transferencia de pi por diámetro externo, ¿sí? Insisto, con diámetro externo porque es sobre la superficie externa del tubo. Entonces, si esta es la definición del perímetro de transferencia, recuerdan que G era caudal másico sobre perímetro. Entonces el G les va a quedar W dividido el número de tubos por pi sobre diámetro externo. ¿Sí? Así que con este G ustedes calculan el Reynolds, se acuerdan con la definición, y después con ese Reynolds de condensación pueden calcular el H. ¿Qué pasa cuando la condensación es dentro de los tubos? Acá no tenemos alguna imagen que sea mucho más clara que esta, pero en definitiva todos se podrán dar cuenta que el perímetro de transferencia, es decir, el lugar donde inicia la condensación, es muy similar al diámetro externo, pero en este caso va a ser el diámetro interno, ¿sí? Es decir, la condensación va a iniciar en la zona superior, interna del tubo, y después se formará un condensado que irá aumentando a lo largo de la pared, ¿sí? Digamos que se va cerrando el área libre y puede llegar a quedar todo el volumen ocupado por líquido o el líquido de alguna manera adherido sobre la superficie interna del tubo y una zona vacía de vapor en el medio. Depende de cómo se haya diseñado el equipo. Pero como concepto es muy similar a la condensación externa del tubo, ¿sí? La cantidad de tubos multiplicada por pi y el diámetro interno. De la misma forma calculamos G.
Y finalmente, condensación vertical con inclinación. En definitiva, lo que hacemos es afectar a la expresión, ¿sí? Tomando en cuenta que estamos trabajando con un eje vertical. Es decir, que ya sea interna o externa, si hay una inclinación, calculamos el Reynolds como si fuera sin inclinación y afectamos con el coseno de tira por afuera de la expresión. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando la condensación está fuera de tubos? El lugar donde ocurre, donde se inicia la condensación es la zona superior del tubo, ¿sí? Imagínense un tubo horizontal, perdón, un tubo horizontal, y la zona donde inicia la condensación es la parte superior. Creo que acá hay alguna imagen, sí, acá se ve. Fíjense que en la zona superior empieza a condensar y de ahí continúa desarrollándose la película hacia los dos costados, ¿sí? Entonces, como concepto, el lugar donde nace la condensación, donde se inicia, es en la zona superior, en la generatriz del tubo, y como recorre toda la longitud del tubo, en definitiva, lo que se conoce como perímetro de transferencia es la longitud del tubo en sí misma, ¿sí? No es un perímetro, como en el caso del tubo vertical, ¿sí? Porque el perímetro de transferencia es el lugar donde inicia la condensación. Entonces la condensación solamente se inicia en la parte superior. Y lógicamente aplicamos por el número de tubos para tener en cuenta que hay n tubos en todo el equipo. Entonces ese perímetro se iniciará n cantidad de veces. Ahora, para el caso de condensación horizontal fuera de tubos, se da una particularidad, que esto que vimos recién es válido solamente cuando ustedes tienen una fila de tubos, ¿sí? Fíjense que en la medida que ustedes agregan tubos, es decir, agregan filas, el condensado del tubo de la fila superior o de la fila anterior drena sobre el tubo que tiene abajo. Y esto es independiente del arreglo, porque acá uno podría pensar que es propio del arreglo en cuadro, pero fíjense que en arreglo triángulo sucede lo mismo, ¿sí? Y si no están tan próximos a los tubos, el tubo de la fila impar puede pasar hacia el tubo de la siguiente fila impar. Entonces, este condensado que se drena desde una fila hacia la fila inferior afecta al perfil que vemos acá marcado, que sería el perfil teórico para una fila de tubos, ¿sí? Es decir que, por un lado está la teoría de Nusselt, que se correlaciona bien con el modelo de Colburn, es decir, el lugar donde inicia la condensación, y eso para una película ideal, que se verifica en la práctica, que ocurre cuando hay una única fila de tubos, o un tubo único. Ahora, en un intercambiador de calor, donde tenemos un mazo de tubos, es imposible que el perfil se dé así en todos los tubos, solamente va a ocurrir en la primera fila, y lo más probable es que encontremos este tipo de perfiles, ¿sí? Que puede ser que haya un pequeño goteo, un caudal permanente que afecte a algunas zonas, o directamente placas, es decir, un caudal continuo muy alto que ya directamente cubre toda la zona superior del tubo inferior. Y por otra parte, se da también un factor que en algunos casos es de salpicadura, ¿sí? Que afecta a los tubos contiguos, o en un caso todavía más específico, se da cuando la velocidad del vapor no es despreciable. ¿Se acuerdan que comentábamos al comienzo que una de las hipótesis de Nusselt es que no hay prácticamente un esfuerzo de corte entre el vapor y la película de condensado? Es decir, el vapor está prácticamente estático o a una muy baja velocidad. ¿Por qué está esa hipótesis? Bueno, justamente para que ese perfil se desarrolle armónicamente, ¿sí? Y solamente influida por la gravedad. Si en alguna situación existe un esfuerzo de corte, existe una velocidad apreciable del vapor, lo que va a ocurrir es algo parecido a esto. Entonces acá habrá todavía más interferencia entre un tubo y los tubos laterales, ¿sí? O sea que de todas las imágenes, tal vez vale rescatar que la F
es la que menos aplica a las hipótesis de Nusselt, ¿sí? Pero las anteriores, particularmente la tipo A, donde el flujo es claramente laminar y se puede cumplir la hipótesis de Nusselt, igual sigue sin ser este sistema, ¿sí? Entonces, el concepto es, ¿cómo hacemos para tener en cuenta que algunos tubos están, es decir, las primeras filas normales y los otros influidos por las filas superiores? Se agrega este factor de 2/3 que aplica directamente sobre el número de tubos. Entonces, con esta expresión del perímetro de transferencia, se puede calcular el perímetro o la longitud donde se inicia la condensación para un mazo de tubos. ¿Ven? Acá veo que hay una consulta de Didier. No sé si querés activar el micrófono. Sí, era escrito. Hola, buenas noches otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, a todo esto una pregunta. Estás diciendo ahí que hay vapor, digamos que está en la coraza, supongo que es un casco y tubos ahora, cuando hablamos de salpicaduras, siempre lo estaríamos aplicando para líquidos, o es un cambio de fase, pero también contradice las condiciones, no estoy entendiendo nada de eso. Digamos, el concepto es que si vos vas a la teoría, al modelo de Nusselt, te dice que vos generás acá una película de condensado y después, imagínate que fuera un único tubo horizontal. Entonces, la película se forma y, bueno, en algún momento va a caer por el peso propio de la película hacia abajo, ¿sí? Hacia una especie de colección, ¿sí? Sí, ¿Hasta ahí me seguís? sí, sí. Ahora, cuando vos tenés abajo, en vez de una zona libre para colectar ese condensado de vapor, tenés otro tubo, lo que te sucede es que ese condensado empieza a afectar al perfil del tubo que está abajo, ¿sí? Es decir, imagínate que este fuera el tubo de la segunda fila. No va a nacer la condensación en la parte superior, porque está la parte propia del tubo, que quiere empezar la condensación en la parte superior, pero también está todo lo que se condensó del tubo anterior. Pero, claro, es condensado. Sí, no, no estaba ¿Entendés? cayendo eso. No, sí, todo lo que explicabas de la gota se entendía, pero era el Ah, tema ese, no entendía de dónde venía el agua o el líquido. claro, no por eso, porque claro, era condensado. No dije nada. No, tengo hambre y sueño, perdón, No, no importa, estamos todos en la misma. Bueno, entonces, este sería el modelo para condensación externa horizontal, ¿sí? O sea que no es exactamente, como dijimos, lo que marcaría la teoría, porque agregamos un factor de corrección que tiene en cuenta que hay más de una fila en el intercambiador de calor. Bien, ¿qué pasa dentro del tubo? El perímetro de transferencia es el número de tubo por la longitud del tubo por 0,5. ¿Sí? Y lógicamente el G de condensación será caudal sobre el perímetro de transferencia. Fíjense que, imagínense que ustedes tienen un tubo horizontal donde la condensación ocurre dentro del tubo. El lugar donde inicia la condensación es también la generatriz superior del tubo, ¿sí? Fíjense que siempre el condensado empieza a aparecer en la zona superior y después de alguna manera va drenando o escurriendo por los laterales, ¿sí? Tanto va drenando que en la medida que uno avanza de izquierda a derecha en el tubo, la sección del tubo se empieza a cubrir, hasta que en algún momento se cubre por completo. Que en definitiva es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos condensar todo el vapor. Entonces, si nosotros tenemos en la entrada vapor puro, esperamos que en el final tengamos líquido puro, ¿sí? Líquido saturado. Es decir, que como concepto de perímetro de transferencia del lugar donde se inicia la condensación, es el mismo que para un tubo horizontal, donde la condensación ocurre por fuera de tubos, ¿sí? El lugar es diferente, es interno al tubo, pero sigue siendo la parte superior. El problema en este caso es que la realidad nos demuestra que el tubo se va inundando en la medida que avanza el vapor y que va transfiriendo calor hacia el fluido auxiliar. Entonces, para considerar ese avance, se asume que solamente la mitad del tubo está participando de la condensación, ¿sí? O sea que ahí
se explica por qué consideramos ese 0,5 en el perímetro de transferencia. Después, acá en este gráfico tenemos algunas otras cositas, digamos que tal vez no vamos a entrar tanto en detalle, pero vale la pena mencionar que para este tipo de sistema de condensación dentro de tubo, existe lo que se llama flujo bifásico, ¿sí? Porque en distintos lugares del tubo tenemos una mezcla líquido-vapor, que a su vez se va modificando el patrón, es decir, la distribución de las fases en la medida que vamos avanzando. Entonces, para cada título de vapor vamos a encontrar un determinado perfil o patrón de distribución. Y cuando uno quiere entrar en un cálculo más detallado, lo más recomendable es utilizar una correlación que sea característica del tipo de flujo, ¿sí? Es decir, que hay correlaciones que son específicas para el flujo tipo anular, otras para el flujo tipo tapón, otras para el flujo anular dispersado, que también se lo conoce como mist flow, ¿sí? Que sería como un pequeño particulado, un spray, dentro de la fase vapor, ¿sí? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que vamos a aplicar el modelo más sencillo, ¿sí? Es decir, el modelo de Colburn dentro de la modelización de Nusselt, pero existen otras ecuaciones, otros métodos que son más complejos, pero que también estiman mejor el coeficiente pericular. Bien, y acá que nos queda, hacemos lugar para la condensación horizontal dentro de tubos, ¿sí? Es decir, acá aplica el mismo concepto que para los tubos verticales. Asumimos que no hay ningún tipo de inclinación cuando calculamos el Reynolds y luego corregimos el ángulo de la inclinación, corregimos θ para obtener el H final. Bien. Bueno, acá básicamente nos dan una pequeña relación entre longitud y diámetro, porque normalmente los equipos no están inclinados en cualquier ángulo, ¿sí? Y no se da para cualquier geometría. Pero esta restricción que la ven acá, digamos que entra bien con la mayoría de los intercambiadores de calor con las inclinaciones normales. El objetivo de inclinar un equipo simplemente es para facilitar el drenado de ese condensado, ¿sí? Piensen que esto se va a ir condensando, entonces para evitar que el condensado que ya se formó distorsione o moleste el vapor que se está condensando, se le hace una pequeña pendiente para permitir el drenado. Lo que pasa es que es importante tener en cuenta que en equipos de más de un paso, esa pendiente puede llegar a ser necesaria en los dos lados, ¿sí? Si es un equipo de un solo paso, se puede inclinar todo el equipo con un determinado ángulo. Ahora, si es un equipo de dos pasos o más, habrá que inclinar cada paso con respecto al eje horizontal. Entonces ahí ya se empieza a hacer un poquito más complejo el armado del equipo. Bien. ¿Qué pasa con el régimen turbulento? Hasta ahora dijimos que utilizábamos la teoría de Nusselt, y la teoría de Nusselt decía que el régimen tenía que ser laminar. Laminar, habíamos dicho que era Reynolds de condensación menor que 1800. En equipos verticales, ¿sí? Es decir, en un tubo vertical, generalmente se forma este tipo de patrón en el cual el flujo deja de ser laminar y empieza a ser turbulento después de una pequeña transición que muchas veces se lo conoce como laminar con ondas, que es alguna manera elegante de decir que es un flujo de transición. Con respecto a este tema, hay mucha variedad de ensayos, una gran cantidad de experimentos, muchas veces con distintos fluidos, pero no hay una universalidad como si hay, por ejemplo, con la teoría de Nusselt, que aplica para todos los fluidos, siempre que estén en condensación de tipo película. En este tipo de investigaciones ya es bastante más específico y generalmente hay mucho debate, o por lo menos divergencia, en cuanto a los límites que se toman al régimen laminar con ondas inturbulento. Entonces acá lo que les voy a pasar es una correlación, ¿sí?, de tantas que existen. Entonces, lo que vemos
digamos que esto sí es indiscutido y hay un acuerdo común, es que en la medida que nosotros aumentamos el número de Reynolds, disminuye el coeficiente pelicular, ¿sí? En el eje X está el número de Reynolds y en el eje Y una serie de factores combinados que en definitiva expresan el coeficiente H. ¿Se acuerdan que decíamos que aumentar el Reynolds era consecuencia de haber aumentado el caudal de condensado? Y aumentar el caudal de condensado implica que el espesor de condensado también aumentó. Entonces, si ese espesor de condensado es mayor, hay más resistencia a la transferencia y por lo tanto baja el coeficiente pelicular, ¿sí? Entonces, dentro del régimen laminar, fíjense que acá estamos en 1000, acá estamos en 2000, es decir que acá podríamos decir que puede llegar a ser 1600, 1800, como conversábamos en la clase pasada. Dentro del régimen laminar, de acá para la izquierda, cualquier incremento en el número de Reynolds disminuye el H. Una vez que salimos del régimen laminar y empieza a haber mayor movimiento en el condensado, aparece el número de Prandtl como adimensional característico, que, si se fijan, para la expresión de Nusselt no forma parte. Esto es algo más parecido al régimen turbulento en tubos de calor sensible. Entonces acá empieza a tener en cuenta también las propiedades físico-químicas del condensado, y a mayor número de Prandtl, mayor será el H, ¿sí? Es decir que en todos los casos, después del fin del régimen laminar, en el régimen turbulento, cualquier aumento del Reynolds mejora el H. Y a su vez, cuanto mayor es el Prandtl, también superior será el coeficiente pelicular. Bien. Entonces, ¿qué decimos para equipos verticales? Bien, tenemos esta expresión que vemos acá, que básicamente correlaciona al Reynolds, ¿sí? Fíjense que es bastante similar la forma con la de Nusselt. Por lo menos toda la parte de acá, de este numerador, corresponde al numerador de Nusselt. Y la viscosidad al cuadrado también es de Nusselt, y el Reynolds a un tercio también corresponde al número de Nusselt. Es decir que, perdón, a la ecuación de Nusselt. Todo lo que está por fuera del corchete es una modificación de la ecuación de Nusselt para adecuarlo al régimen turbulento. Si volvemos para atrás, simplemente un comentario. Fíjense que el número de Prandtl va de 1 hasta 10. Generalmente se recomienda utilizar la correlación hasta el número de Nusselt de 10, ¿sí? Por encima de 10, la mayoría de las correlaciones no satisfacen o no están desarrolladas, ¿sí? Porque son pocos los fluidos que tienen un Prandtl superior a 10. Y en principio parece que hay mucho desvío entre la correlación y la realidad. Entonces, la recomendación es, si el Prandtl es 10 o menor, utilizo el número de Prandtl. Si el Prandtl es de 10 o mayor, utilizo un Prandtl igual a 10. ¿Está bien? O sea que si el Prandtl fuera 20, yo acá digo. Entonces, límite de validez, Reynolds mayor a 1600. ¿Se acuerdan de lo que les comentaba la otra vez? Algunos investigadores usan 1800, otros 1600. Para esta expresión en particular, el Reynolds es de 1600. Y el Prandtl, bueno, lo que les comentaba, solamente para Prandtl menor que 10. Si hubiera un Prandtl superior a 10, se puede llegar a hacer una estimación considerando un número de 10. Esto es régimen turbulento en equipo vertical. ¿Qué pasa en un equipo horizontal? En un equipo horizontal, lo que demuestra la práctica es que el régimen turbulento tarda más en desarrollarse, ¿sí? Es decir, que esto que vemos acá es propio de la gravedad, que de alguna manera fomenta o mejora el desarrollo de la turbulencia. En un tubo horizontal, la formación de turbulencia no se da con tanta facilidad, porque justamente el recorrido del condensado es mucho menor. Acá tenemos toda la longitud del equipo, mientras que en un tubo horizontal, ¿se acuerdan que teníamos el pitch separando un tubo de otro? Entonces es más difícil conseguir un régimen turbulento en un tubo horizontal. Por eso lo que se suele hacer es extender la correlación de Nusselt hasta 3200, ¿sí? Entonces, tenemos un equipo horizontal
el modelo Nusselt se puede utilizar hasta 3200. Y particularmente, ¿se acuerdan que dijimos que la mayoría de los equipos industriales se encuentran en orientación horizontal y con condensación fuera de tubos? O sea que en general la teoría de Nusselt aplica muy bien, se utiliza en la gran mayoría de los casos para este tipo de condensador que es el más común. Ahora, cuando el condensador horizontal no es el equipo necesario para la aplicación, ¿se acuerdan que vimos en qué casos? Por ejemplo, termosifones o recuperadores y torre de destilación. Bueno, en esos casos habrá que aplicar un modelo como los que vimos en los slides anteriores o incluso todavía más elaborado. Bien, ¿qué decimos de la pérdida de carga? O sea, hasta acá barrimos todas las posibilidades, flujo laminar, flujo turbulento. Solamente me queda comentar el flujo vertical. Es que si bien acá uno puede pensar que esta es la longitud completa del tubo, no hay que perder de vista que los equipos tienen baffles, ¿sí? En un condensador dijimos que la separación entre baffles normalmente es variable y muchas veces tiene más una función de soportación que de velocidad. Pero de una manera o de otra, la longitud en la cual se desarrolla el perfil de condensado no es la longitud del tubo, ¿sí? Sino que a lo sumo será 2 veces la separación del bafle o 1 vez la separación del bafle. Entonces, esta restricción en la zona donde se genera el flujo, ¿sí? Es decir, que esto empieza en la zona superior, desciende hasta que encuentra el bafle y lo más probable es que parte del condensado pueda descender en el espacio que se forma entre el bafle y el tubo, ¿sí? Ese huelgo, esa luz, es donde drena el condensado y nuevamente va a iniciar tal vez en esta zona, ¿sí? No con un espesor de 0, pero tampoco va a continuar con este desarrollo. O sea que lo que les quiero decir es que tampoco es tan común encontrar equipos verticales con régimen turbulento, ¿sí? Pero si llegara a suceder, esta es la expresión, ¿sí? O sea, no hay que usar esta expresión rápidamente sin antes analizar cómo es la configuración del equipo. Bien. Para la pérdida de carga, la expresión es muy sencilla. Fíjense que tomamos, si dejamos de lado este medio que vemos al comienzo, es G al cuadrado sobre 2 veces la densidad del vapor, por 4 veces el número de Fanning, por la longitud sobre el diámetro, ¿sí? O sea que básicamente es la expresión de pérdida de carga que usábamos en un casco y tubo, ¿sí? Si fuera condensación externa al tubo, esta longitud será, recuerdan, la cantidad de espacios, el número de AF más 1, por el diámetro de la coraza, ¿sí? Es decir, el recorrido que realiza el fluido de la coraza durante el equipo, dentro del equipo. El fanning se calcula como si fuera todo vapor, ¿sí? Es decir, calculamos el Reynolds en la región de entrada, como si fuera todo vapor, con la viscosidad del vapor y el diámetro equivalente del sistema. No utilizamos el Reynolds de condensación para calcular este fanning. Utilizamos el Reynolds como si fuera todo vapor, es decir, un Reynolds similar o el mismo que utilizamos en el método de Kern para casco y tubos. El diámetro, acá será el diámetro equivalente y utilizamos la densidad del vapor. Entonces, en definitiva, si repasamos todos los términos, acá lo que nos está diciendo es que la pérdida de carga es la que tendría el equipo si fuera todo vapor, pero dividida por 2. ¿Sí? Es decir, que experimentalmente se encuentra que no vale la pena desarrollar métodos y correlaciones muy específicas, sino que generalmente se promedia la pérdida de carga como si fuera todo vapor y todo líquido, o simplemente lo que vemos acá, la pérdida de carga como si fuera solamente vapor, y luego dividimos por 2. O sea que es bastante sencillo replicar el esquema que vimos para pérdida de carga de coraza en casco y tubo. L es la longitud que recorre el fluido. E será la longitud característica.
diámetro interno o equivalente. Y algunos valores comunes son 14 o 34 kilopascales, ¿sí? Recuerdan que hablamos de equipos donde puede haber condensación por gravedad, por ejemplo en el tope de una torre, y en otros equipos dijimos que podía haber una circulación forzada, que tal vez eso aplica más a sistemas donde el condensado está forzado, ¿sí? A pasar por el equipo. Entonces, si yo tengo una bomba que me ayuda a circular el fluido por dentro del equipo, entonces le permite una pérdida de carga superior. Para el TP vamos a adoptar un máximo de 14 kilopascales. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Es decir, de cómo se calculan los diámetros equivalentes, los perímetros, los G, los Reynolds de condensación. ¿Todo bien? El resto también todo bien. Muy bien. Entonces hasta acá tenemos un condensador completo, ya lo podrían calcular, tienen todas las expresiones. Simplemente falta establecer, digamos, por dónde va el fluido que condensa y por dónde va el fluido auxiliar. De más está decir que si el fluido que condensa está por fuera de coraza y por dentro de los tubos tienen agua, las correlaciones son las mismas que ya conocemos, ¿sí? Aplica el análisis de casco y tubo. O sea que el procedimiento es, lo único que cambia acá es calcular el coeficiente pelicular de la condensación. El resto del desarrollo de la verificación del equipo es la misma, ¿sí? Con los 2H calcularemos el U, sumaremos el ensuciamiento y finalmente verificaremos el equipo. Ahora en esta parte vamos a ver operaciones combinadas, ¿sí? Que básicamente se trata de hacer lo que decíamos al comienzo. Por ejemplo, condensar y subenfriar. En vez de utilizar un condensador y un subenfriador, se hacen las dos operaciones dentro del mismo equipo, ¿sí? Entonces tenemos el sobrecalentamiento y condensación, sería el primer caso. Otra opción es subenfriamiento, es decir, condensación y subenfriamiento. Y una tercera opción es subenfriamiento, pero con el equipo horizontal. ¿Está bien? Entonces fíjense en los perfiles. Por ejemplo, este particularmente, que es el que aplica el TP, recuerdan que la salida del compresor del ciclo de refrigeración nos entrega un vapor sobrecalentado. ¿Se acuerdan que nosotros salíamos por la derecha de la campana? Entonces, para ingresar a la campana, teníamos que entregar calor sensible y después dentro de la campana entregábamos calor latente. Entonces, este es el perfil de temperatura que tienen en el desobrecalentador condensador, que lo van a encontrar en la resolución del ejercicio que hizo Cristian, ¿sí? Entonces, básicamente, el concepto es que vamos a dividir virtualmente el equipo en dos partes. Una zona donde ocurre el desobrecalentamiento, otra zona donde ocurre la condensación. Calcularemos para cada zona el calor, primero el calor sensible, después el calor latente. Como tenemos, es decir, de esta manera no podemos calcular un DMLT, porque recuerdan que las hipótesis del DMLT era que no hubiera cambio de fase parcial. Entonces, no se puede con este tipo de perfil calcular un DMLT único. Sí podemos calcular un perfil como si fueran equipos separados. Es decir, habrá un DMLT para la zona de calor sensible y un segundo DMLT para la zona de calor latente. Entonces, en función de cuál es la temperatura de entrada, ¿sí? La temperatura de condensación, y para el agua o aire, según corresponda, cuál es la temperatura intermedia, podemos establecer esta pequeña división ficticia dentro del equipo de sobrecalentamiento y condensación. Eso para el TP. Ahora, si en vez de tener este tipo de configuración tuvieran condensación seguida de subenfriamiento, bueno, el concepto es exactamente el mismo. Separamos al equipo en las dos zonas y primero calculamos cada zona por separado y después las combinamos en una expresión global, ¿sí? Básicamente se trata de combinar y ponderar todo a lo largo de la geometría del equipo. Si bien acá no hay ningún gráfico que lo muestre, fíjense acá dice que es una combinación de dos o más operaciones de un equipo.
¿sí? O sea que tranquilamente ustedes podrían tener desobrecalentamiento, condensación y subenfriamiento, que si recuerdan de la clase de refrigeración, era una de las posibilidades, ¿sí? Es decir, en el circuito de refrigeración siempre ocurren las dos primeras y adicionalmente se puede agregar el subenfriamiento. Bien. Vamos a desarrollar el método de Kern. Básicamente, el calor total transferido es la suma del desobrecalentamiento y la condensación. Vamos a aplicar lo que se conoce como delta T balanceado, ¿sí? Es decir, no calculamos un DMLT único, sino que calculamos un DMLT para el desobrecalentamiento con su FT, un DMLT para la condensación con su FT y ponderamos, es decir, a cada calor con su fuerza impulsora y luego esos dos términos se suman y ponderan sobre el calor total. Entonces, de alguna manera, acá encontramos lo que sería un delta T balanceado para todo el equipo, que reemplaza en la ecuación de Fourier al DMLT, ¿sí? Es decir, que en la ecuación de Fourier tendremos, o en realidad la ecuación del equipo, en la ecuación de diseño de este equipo tendremos el calor total, el delta T balanceado, ¿sí? Que insisto, acá vemos lo mismo que veíamos en la página anterior, tal vez con un poco más de detalle, ¿sí? Por ahí como para la nomenclatura del TP. Tenemos temperatura de entrada, que era la temperatura 4, la salida del compresor de la segunda etapa, y la temperatura T2 era la temperatura 5, la salida del condensador. Y este es el servicio refrigerante agua o aire. ¿Cómo consideramos el U? Bueno, a partir de un procedimiento similar, es decir, vamos a balancear el coeficiente global multiplicando por las áreas, ¿sí? Acá está faltando un paso, me estoy dando cuenta ahora, que es dividir por el área total, ¿sí? Yo después lo voy a corregir y lo subo de vuelta para que les quede el PDF corregido, ¿sí? Incluso, si se dan cuenta, no verifican las unidades. Entonces, lo que se hace acá también es una ponderación, pero diferente. Calculamos el U clean del desobrecalentamiento por el área clean del sobrecalentamiento, sumamos el mismo aporte de la zona de condensación y dividimos por el área total, ¿sí? Dividir por el área total sería equivalente a cuando acá multiplicamos por el calor total, ¿está bien? Son dos maneras diferentes de ponderar que propone Kern. Entonces, balanceamos el delta T, balanceamos el U clean, consideramos el ensuciamiento una vez que ya está balanceado el U, y finalmente calculamos, o en realidad determinamos la expresión global del equipo, muy similar a la de un casco y tubo, pero a diferencia de tener el FT en la expresión final y un DMLT, decimos que estos términos ya fueron considerados en el balanceo. Es decir, que acá podemos despejar el área DERTI, comparar con el área disponible o el área real del equipo y obtener el sobrediseño. ¿Hasta acá alguna duda? Ya sea de operaciones simples, es decir, solo condensación, o las operaciones combinadas. No hay dudas. Bien. Gracias. Nos queda un último comentario, ¿sí?, sobre el diseño de condensadores, que es el venteo de los no condensables. Recuerdan que yo les decía al comienzo de la presentación que la línea de drenaje del condensador puede ser, es decir, puede ser pensada para que trabaje llena o parcialmente llena de líquido y parcialmente con vapor. Entonces, ¿qué decimos de los gases no condensables? Están presentes en todos los vapores, ¿sí? Es decir, que no hay una corriente que sea 100% pura, que cuando llegue al condensador de una torre de destilación sea separada o condensada, valga la redundancia, completamente. En un circuito de refrigeración sucede algo similar. Si ustedes tienen una carga pura de refrigerante, generalmente en el arranque de la unidad ocurre alguna parte que no pudo haber sido purgada completa del aire que existía antes, o a veces ingresa humedad en algún venteo. De alguna manera siempre ingresa algún no condensable en el sistema y se empieza a acumular en el equipo.
Entonces, como decíamos, la acumulación se maximiza o se encuentra en mayor cantidad cerca de la conexión de salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una remoción con flujo libre. Esto del flujo libre es la recomendación que se da para condensadores. A su vez, hablamos de que había una conexión de venteo en el condensador. Ahora vamos a hacer un esquemita como para repasar, ¿sí? Esta conexión de venteo puede llegar a ser optativa o recomendada para presión superior atmosférica, pero en casos de vacío es estrictamente necesaria, ¿sí? O sea que vamos a ir al esquemita, ¿sí? Si ustedes tienen una presión mayor a la atmosférica, no es necesario tener una conexión específica de venteo, ¿sí? Lo que está marcado acá como venteo operativo. Ustedes en un sistema de condensador horizontal van a encontrar un acumulador. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que para evitar que ese condensado se acumule dentro del equipo, lo drenamos a un segundo equipo que es el acumulador? Y desde el acumulador toma la bomba, cuando existe una bomba en el sistema, ¿sí? O incluso si es un sistema de refrigeración, este acumulador también nos sirve para controlar el nivel y a veces para almacenar el refrigerante en alguna condición no prevista o no tradicional. Entonces, si el sistema opera en vacío, esta conexión de venteo es necesaria para que el sistema pueda operar de la manera correcta. Estas conexiones de acá que dicen venteos de arranque son justamente lo que hablábamos en otra clase, que todos los equipos tienen que tener conexiones de venteo en los puntos altos, ¿sí? Es decir que nosotros vamos a introducir acá el fluido de proceso y para poder desplazar el aire que estaba dentro del equipo, vamos a abrir estas válvulas, ¿sí? Entonces, en el momento que nosotros verificamos que este venteo es solamente el fluido de proceso, entonces ya se considera por completada la operación de purgada y ya se pueden cerrar estas válvulas. O sea que en operación normal, estas válvulas están todo el tiempo cerradas. Eso van a encontrar, digamos, en todas las plantas, que hay un montón de conexiones, válvulas, venteos, drenajes, que no forman parte de la operación normal de la planta, sino que son para operaciones específicas. Generalmente corresponde a arranque o parada, a veces para algún cambio de catalizador, un cambio de relleno o una conexión específica de un momento de operación. Pero que haya una válvula no significa que sea necesario operarla en cualquier momento. Entonces, como concepto, la recomendación para esta conexión de descarga, ¿sí?, del condensador es dimensionar para flujo libre. ¿Qué significa flujo libre? Que permitimos que el líquido se adhiera sobre la superficie interna de la cañería, ¿sí?, y el vapor pueda fluir libremente, o los no condensables, por el interior, por el centro. ¿Está bien? Que sería algo parecido a lo que ustedes tienen, por ejemplo, digamos que tienen una bañadera que se empieza a descargar, está llena, se empieza a descargar, cuando llega al final, o pensemos al revés, que está completamente vacía y que ustedes introducen líquido. Ese líquido, cuando el caudal es muy pequeño, no cubre completamente a la conexión de salida, al drenaje, sino que empieza como a copiar la superficie interna, ¿sí? Moja solamente el lateral, pero no tapa. Ese es el tipo de flujo que nosotros queremos. No queremos tapar esta conexión, sino queremos que la zona central quede libre. Por eso se dice flujo libre. Entonces, para que el flujo sea libre, volvemos a los conceptos de fenómeno de transporte y nos encontramos que el flujo libre se determina con el número de Froude, ¿sí? En este caso, para un número de Froude menor que 0,3. Entonces, tomamos el número de Froude, comparamos contra 0,3. Como normalmente no estamos tan habituados a usar el número de Froude, tenemos acá este machete que directamente nos relaciona el diámetro de la conexión de salida en metros con el caudal de condensado, que generalmente es el mismo caudal de vapor si es que es condensación total. Entonces, si se verifica esta ecuación, significa que el diámetro de la conexión es apto para flujo libre, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para dimensionar este equipo?
Las conexiones de líquido, ¿sí?, se dimensionan con las recomendaciones que vimos en la clase de casco y tubo, ¿sí? Conexiones de entrada a un equipo que tiene líquido. La conexión de vapor, con los mismos criterios, pero utilizando velocidades de vapor. Ahí en la presentación de casco y tubo habíamos visto una curva recomendada que se sacó del libro de Ludwig, donde van a encontrar para cada peso molecular y presión del sistema la velocidad recomendada. Entonces, una vez que tienen la velocidad, pueden dimensionar la conexión de proceso. Y esta conexión, que es la cuarta del equipo, especialmente para el condensador, se dimensiona con este criterio, ¿sí? O sea que de esta manera ustedes, cuando hagan el TP, es decir, el diseño específico del condensador, van a poder dimensionar las 4 conexiones. Cuando digo dimensionar, quiero decir establecer el diámetro de la conexión, que nada tiene que ver con el diámetro de los tubos o de la coraza. Así que, bueno, terminamos acá los temas. No hay, digamos, mucho más para comentar. Con esto ya tienen toda la teoría de condensación. Pueden diseñar un condensador, pueden verificar un condensador. Si quisieran, también pueden hacer la guía de condensación. Me parece que en este momento no es necesario dedicarle el tiempo a esta unidad, sino enfocarse en los temas del parcial y el TP, ¿sí? Pero digamos que, como concepto, ustedes ya tienen las herramientas necesarias para diseñar el condensador cuando llegue el momento que ya hayan tenido las aprobaciones anteriores. Así que, bueno, dejamos este espacio para consultas. No sé si tienen alguna duda, algo para preguntar. Especialmente de condensación. Si no hubiera duda de condensación, digo, me quedo, pero corto la grabación. Si es algo administrativo, me quedo también. Pero no sé si hay siquiera alguna duda. Bueno, entonces cortamos acá la grabación.